Bueno, en este episodio que terminamos, vamos a ver un movimiento que muchos llaman la primera vanguardia, ¿sí? Que es el cubismo. El cubismo nace en 1907 en Francia, de la mano, o quizá podemos decir que el artista que es el padre de este movimiento, de esta vanguardia, es Pablo Picasso, que es español. Y aprovecho en este momento para aclarar y para que tengamos en cuenta que no necesariamente un artista nace en donde vive, ¿sí? Y cuando digo esto, también digo esto para que tengamos en cuenta que los movimientos y las vanguardias los generan los artistas en un contexto geográfico determinado, más allá de su país natal. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo Picasso es español, pero cuando ocurre el periodo cubista se encuentra en Francia. Entonces quisiera aclarar esto para que no haya confusiones en relación al espacio o al país, a la ubicación geográfica de la vanguardia. Dicho esto, vamos a hablar del cubismo como el primer movimiento artístico, por eso lo determinamos como vanguardia, que rompe con la representación clásica. Es el primero que rompe con la representación clásica, y cuando hablamos de representación clásica hablamos de la perspectiva tradicional, que si bien muchos movimientos anteriores ya no le daban mucha importancia, seguimos refiriéndonos con una perspectiva tradicional, ¿sí? Inclusive el fauvismo, que rompe un poco y no termina de romper, el impresionismo menos. Entonces la perspectiva tradicional, como la conocíamos hasta ese momento, es absolutamente deconstruida, descontextualizada, y podemos decir que el cubismo tiene múltiples perspectivas en el mismo dibujo, en la misma obra. ¿Sí? La perspectiva lineal, como la conocíamos hasta ese momento, ya no existe más, por lo menos en esta vanguardia, ¿sí? Entonces, ¿qué pretende el cubismo en relación a lo que hablábamos, que cada movimiento o cada vanguardia pretende algo o tiene una búsqueda? Bueno, en primer lugar, el espacio, ¿sí? Empieza a entender el espacio de una forma distinta. Y empieza a entender el espacio de una forma distinta porque empieza a querer representar algo que hasta ese momento no era posible representar, y quizás si veamos la obra tampoco lo entendamos del todo, ¿sí? O no podemos comprender sin una explicación que en realidad querían eso, que es el tiempo. Empieza a apasionarles o empieza a interesarles qué pasa con el tiempo en una imagen. Cuando hablamos de tiempo en una imagen, también hablamos de la influencia del cine. Si bien en el 1825 aparece la primera cámara de cine de los hermanos Lumière, no es tanto el tiempo que pasa. Quizá para nosotros ahora decimos que estamos en 1907, pero no es tanto el tiempo que pasa entre un momento y otro, y los artistas también se ven influenciados por esto, ¿no? Por el tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Cómo represento el tiempo en una imagen fija? Bien, porque el cine es una imagen móvil, entonces ¿cómo represento ese tiempo en una imagen fija? ¿Cómo deconstruyo o descompongo mi paso del tiempo? Bueno, ahí es donde Picasso, con una obra que es la que da comienzo, o la más característica, que es Señoritas de Armillón, hace una infinidad de bocetos. Es una vanguardia con características absolutamente racionales, en el sentido de
una búsqueda teórica, o sea, no teórica como el impresionismo, sino racional en la búsqueda exhaustiva de representar esto, ¿sí? Les voy a buscar Señoritas de Viñón para que seguramente la conozcan, que es esta obra, ¿sí? Nosotros vemos como en esta obra ocurren varias cuestiones. También tenemos la influencia del arte africano, pero ustedes ven que no tiene la perspectiva tradicional porque parece, por ejemplo, que un ojo está puesto de una forma y, no sé, el brazo de esta mujer no se condice con la figura, o el ojo de esta otra no se condice como cómo tiene la cara, ¿sí? Entonces yo les hago esta propuesta. Imagínense si ustedes tuviesen que hacer el mismo retrato de una persona, esa persona está fija, y ustedes son los que se mueven en ese espacio, ¿sí? Imagínense, es difícil, es más fácil en el aula esto, pero imaginémonos que yo tengo que hacer el retrato, no una figura, ¿sí? Justo ahora no tengo ningún dato. El retrato de este mate, por ejemplo, ¿sí? Este mate. No es lo mismo que yo lo vea acá. Vamos a mover la cámara porque lo que se mueve es la vista. Ah, bueno, ahí, ya está, ya encontré la onda. Imagínense que yo me quedo fija, ¿sí? Y ustedes me tienen que retratar a mí con una mirada cubista. Siempre pensamos lo siguiente: nunca podemos repetir la vanguardia de movimientos fuera de contexto, ¿sí? Hoy no seríamos cubistas, seríamos con reminiscencias cubistas, pero bueno, imaginémonos que estamos en 1907, en Francia, y estamos tratando de investigar esto. Yo soy la modelo, ustedes son los artistas. Yo me quedo quieta, empiezan a retratar así, se mueven, se mueven, se mueven. Y en ese movimiento, ¿qué pasó? Tiempo, ¿sí? Entonces, este es el planteo que empieza a, no sé si apasionarlo, porque la verdad que no sé, pero bueno, que empieza a ocupar a Picasso. Entonces, a Picasso, a George Braque, a Juan Gris, a Fernand Léger, a Robert Delanois, Francis Picabia, que es un gran escultor, Marcel Duchamp, que después los vamos a ver en otro, y André Lotte, ¿sí? Entonces, que son otros, ¿sí? Que tienen que ver, pero bueno, cuando hablamos de un artista, hablamos de Picasso generalmente y de George Braque. Esta idea del paso del tiempo en una misma imagen fija es lo que rompe la perspectiva lineal, porque para yo superponer espacios en un mismo plano, estoy moviendo. Bueno, un poco esta es la nueva forma de entender. Para hacer esto y para que se entienda ¿qué tiene que haber? Una restricción cromática. ¿Qué es una restricción cromática? Bueno, yo no puedo que en mi obra lo importante sea la forma, lo importante sea el espacio, lo importante sea el dibujo y lo importante sea el color. Tengo que algo privilegiar y algo ponerlo en otra categoría. Si vemos las obras de Picasso, vamos a encontrar que Picasso trabaja, en este caso, trabaja con colores fríos en el fondo y colores cálidos, más bien neutros, en la figura, y con eso da la sensación de figura y fondo, y con eso, y con las diagonales, da la representación de adelante y atrás, pero no existe la tridimensión, ¿sí? No hay una idea de tridimensión, no hay una idea de volumen, más bien son figuras planas, esquemáticas. Mucho cuidado con confundir el cubismo con formas abstractas, ¿sí? Que es otro mambo, es otra historia.
Sí hay una geometrización de la forma, pero porque hay una síntesis de la forma. Y porque yo busco representar que viene de otro artista que no adhiere al cubismo, pero sí los artistas lo toman, que es Cézanne, que es quien empieza a geometrizar las formas y hace otra búsqueda, Cézanne, ¿sí? Que es más bien del postimpresionismo. Pero bueno, muchos artistas un poco más jóvenes, como Picasso, sobre todo Braque, van a tomar eso y lo van a utilizar. Entonces hay una geometrización porque hay una síntesis, pero siempre es figuración. El cubismo es figurativo, en donde lo veamos es figurativo. Digo esto porque muchas veces en internet, y hago este paréntesis, muchas veces en internet aparecen cosas o conceptos muy mezclados y utilizan que si hay geometrización es abstracción y nada que ver. Entonces, bueno, por un lado, seamos conscientes de que no todo lo que está en internet es verdad. Por otro lado, también estamos en un momento muy, muy posmoderno en donde cada uno puede tener su opinión. Pero bueno, la teoría del arte se remite a algo y todos los cubistas son figurativos, ¿sí? Por más que es una figuración que no tiene mímesis, ¿sí? Podemos decir que la representación no es tan mimética como la realidad, pero hay mujeres. Entonces, si yo entiendo que hay mujeres, entiendo que es figuración. Hay esquemas en las figuras, ¿sí? Digo, eso sí, pero bueno, es importante eso. Pablo Picasso empieza a trabajar con un concepto que empieza a ver la realidad como la piensa, no como se ve. Cuando uno estudia dibujo, ¿sí? Cuando uno estudia dibujo, digo, avanzadamente, empieza a representar los objetos como los ve uno, ¿sí? Entonces él empieza a romper un poco con esto. Era muy buen dibujante Pablo Picasso, ¿sí? En el principio de su obra podemos encontrar que, no sé si acá voy a tener obras de sus comienzos, pero es muy, muy, muy buen dibujante. Entonces, bueno, por ejemplo, en esta obra que hay una mujer, podemos ver que hay una representación mimética y que nada tiene que ver esa mujer, ¿sí? en relación del estudio de la figura, como por ejemplo este retrato de un señor. Este señor es un señor bastante importante, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Pablo Picasso lo que hace es empieza a pensar cómo es esa realidad más que cómo la veo. Entonces ahí empieza una búsqueda que termina llevándolo al cubismo, ¿sí? Él tarda bastante tiempo en realizar Señoritas Davignon. Hay una infinidad de bocetos, que muchos se perdieron en el camino y demás. Pero bueno, es bastante interesante. Bien, en relación al cubismo, vamos a encontrar dos momentos. Uno es el cubismo analítico, que es este que venimos hablando, ¿no? Que descompongo la realidad, en mi mente y la reflejo por geometrización de forma. Entonces, esa realidad que es tridimensional en mi cabeza, no en mi dibujo, esa realidad que tiene 360 grados, yo la descompongo y la vuelvo a armar
geométricamente o sintéticamente, me gusta a mí decir más para separarlo un poco del otro mambo, ¿sí? Entonces, ese tiene que ver con el analítico, que es el inicial. Y en el segundo momento, que tenemos el cubismo sintético, hay una inclusión de elementos de la realidad, pero de la realidad real, o sea, de la realidad empírica, del mundo empírico, ¿sí? ¿Qué pasaba? Cuando los críticos y el mundo del arte veían las obras de Picasso o de Debra, decían que esas obras no eran reales, que no respondían a la realidad, que no respondían a la representación de la realidad en un plano. Entonces, los cubistas, esto lo digo yo muy inteligentemente para mí, lo que hacen es incorporar objetos de la realidad a su obra, como collage. Y ese es otro gran aporte del cubismo, el collage. Nosotros hoy conocemos el collage como agua, como algo más que podemos hacer, como una herramienta metodológica para hacer una obra de arte tradicional, o sea, para nosotros es algo clásico. Hasta ese momento no se hacía collage, ¿sí? Entonces, los cubistas, por eso también empiezan a ser, para mí, para algunas corrientes de la historia del arte, los primeros vanguardistas, porque empiezan a romper con todo. Rompen con la perspectiva renacentista, la rompen, la deconstruyen, la destruyen y proponen algo distinto. Descomponen la figura humana, proponen algo distinto. Y con el tema del collage, en el cubismo sintético, empiezan a... Para nosotros hoy esa obra es bastante, qué sé yo, no les quiero decir tradicional o clásica, pero bueno, no son obras que nos generarían malestar o contradicciones, ¿sí? ¿Ven? En esta obra hay un pedazo de un periódico, en otra hay un pedazo de una silla. Entonces dicen, bueno, ustedes quieren realidad, como contestándole, ¿no?, a los críticos de arte, ¿quieren realidad? Ahí tienen realidad en la obra, no hay nada más real que la realidad. Digo, y empezamos a ver artistas contestatarios en relación a su arte, y en relación a defender su arte, en relación a defender su postura estética, su visión estética. Entonces, ellos estaban convencidos de que eso era lo que tenían para proponer como estética. Son criticados y ellos hacen una contrapropuesta. Que en realidad, bueno, acá tenemos realidad. Y siguen trabajando con esa descomposición de los objetos. No es que se resignan, no es que pierden esa batalla, no. Agregan y siguen. Entonces un poco eso es el cubismo y o sea, a mí me parece muy interesante lo que propone, más allá de que en lo visual quizá yo no sé si lo noto tanto, ¿sí? Me parece que empieza la vanguardia a ligarse de algo que después no es tan fácil entender, no es tan fácil entender una vanguardia como un movimiento. Y no es tan fácil porque tenés que conocer un poquito el contexto. ¿Sí? Acá tenemos de Braque una obra y otra obra, ¿sí? Es bastante conocida. Ven que sigue como el mismo alineamiento que Picasso. Bueno, después Picasso, o sea, todos los artistas tienen momentos y también es importante eso, no toda la obra de Pablo Picasso es cubista, ¿sí? Como les decía al principio, el cubismo, el padre del cubismo o el referente máximo es Pablo Picasso, es español, bueno, pero el cubismo se da en Francia. Por otro lado, no toda la obra de Picasso es cubista. Yo puedo tener una obra de Picasso que no tiene nada que ver con el cubismo y de hecho él después adhiere en algún momento o hace una búsqueda en su obra más relacionada al surrealismo. Entonces, que es otra que vamos a ver después. Esta también es muy conocida.
Nosotros tenemos Juan Gris. Juan Gris es argentino y es... ahí me entró la duda, sí, pero creo que sí. Porque hay un montón de argentinos que vivían allá y algunos se me mezclan. Después se los confirmo en la siguiente. Vamos a encontrar esto, que no todos los artistas adhieren a lo mismo, ¿sí? Entonces hay una etapa de Picasso que quizás es la más conocida o quizás la que más pudo... no, ese es también, mala mía. Que pudo pertenecer o que pudo incorporarse y después muta en otras cosas. Picasso tuvo un sinfín de etapas, un sinfín. Entonces es importante que tengamos esto. También lo vimos con Kandinsky. Kandinsky fue expresionista alemán y después fue otra cosa y después adhirió a otro movimiento. Entonces, bueno, ya me parece que hablé un montón y nos vemos en el que viene, que creo que es expresión. Un beso.